Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañen este jueves 14 de noviembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El FBI arresta a un hombre relacionado a ISIS en Houston, quien aparentemente planeaba un ataque terrorista en suelo estadounidense. Los detalles en minutos. Además, hay preocupación por mantener la mayoría republicana en la Cámara de Representantes ante las nominaciones del gabinete de Donald Trump. Y muchos se preguntan qué tan certeras fueron las encuestas realizadas previo a las elecciones. Tenemos a un especialista en este tema. Voz News inicia ya. Comenzamos con esta información. El FBI en Houston arrestó a un hombre que intentó proporcionar apoyo material a ISIS. Anas Said, de 28 años, admitió que planeaba un ataque terrorista en suelo estadounidense, todo ello desde su departamento en el oeste de Houston. Said admitió además que investigó cómo llevar a cabo un ataque contra centros de reclutamiento militares locales, ofrecer su casa como refugio seguro para agentes de ISIS y alardear de que cometería un ataque al estilo del 11 de septiembre si tuviese los recursos, así como intentar producir propaganda para ISIS. Esta investigación continúa. Y en otras cosas, la renuncia del representante Matt Gaetz a la Cámara pone fin a la prolongada investigación del Comité de Ética de la Cámara sobre su presunta mala conducta, pero existe la posibilidad de que aún se publique un informe que describa los hallazgos de la misma. El Comité de Ética de la Cámara había investigado las acusaciones de que Gaetz era parte de un plan que condujo al tráfico sexual de una niña de 17 años. En junio, el comité dijo que estaba investigando si Gaetz habría participado en mala conducta sexual y el uso de drogas ilícitas, aceptado regalos indebidos y tratado de obstruir las investigaciones gubernamentales sobre su conducta. Por su parte, Gaetz ha negado todas estas acusaciones. Y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha advertido a su partido que la mayoría republicana en la Cámara está en riesgo a la Casa de Escaños por parte de la administración entrante del presidente Donald Trump. Y es que se prevé que los republicanos mantengan el control de la Cámara de Representantes, habiendo ganado los 218 escaños necesarios para mantener el control general de la Cámara y uno más, mientras que los demócratas tienen 212 escaños hasta ahora. Pero en medio de su muy pequeña mayoría y con 4 contiendas aún sin definir, el liderazgo republicano ahora teme que podrían perder su mayoría si el presidente electo Trump sigue eligiendo miembros del Congreso para su gabinete. Trump ha nominado al menos a 3 miembros republicanos del Congreso para su gabinete hasta este momento. Y aquí vamos a ver precisamente cómo se encuentra el balance en lo que es la Cámara de Representantes, en donde tienen 219 republicanos, 212 demócratas. Hay 4 que están por definirse. De ellos, 2 se inclinan hacia el lado demócrata y 2 más están en un volado. Pero mire, hay también, vámonos a ver cómo está el balance en el Senado, porque aún hay una contienda por definir y es la de Pensilvania, en donde el republicano Dave McCormick aventaja al demócrata Bob Casey por solo 0.4 décimas. En este estrecho margen se ha ordenado que haya un recuento automático según la ley de Pensilvania, así que hasta este momento están 52 senadores republicanos seguros y 47 demócratas a espera de lo que se decida en Pensilvania. Y a poco más de una semana de las elecciones en Estados Unidos, muchos se preguntan qué tan acertadas fueron las encuestas. Muchas de ellas daban incluso un empate técnico entre la candidata Kamala Harris y el ahora presidente electo Donald Trump. Resultados que la semana pasada reflejaron una victoria republicana arrolladora. Para hablar de eso, hacemos contacto con Andrés Guilarte, encuestador y analista político. Andrés, bienvenido de nueva cuenta a Voz News. El mapa electoral de los Estados Unidos está en su mayoría pintado de rojo. ¿Qué pasó con las encuestas y cuáles consideras tú que fueron las fallas? Bueno, muchas gracias por tenerme y fíjate, como encuestador a veces es difícil asumir que a veces se cometen errores. Gracias a Dios nosotros, al menos nuestra firma, no hacemos encuestas públicas, pero las encuestas públicas, ¿qué es lo que nos decían antes de las elecciones? Que había una división entre Kamala y Trump en alrededor de 2 puntos. Algunas tenían 1 punto, cuando estamos hablando de los battleground states. Casi ninguna tenía Trump ganando el voto popular. Una que otra sí tenía ganando el voto popular. No voy a decir el nombre de las encuestas, pero tranquilamente las pueden buscar en los different average que hay online.
Pero el principal tema es que cuando las personas ven una encuesta, asumen que es una predicción. Si dice que va a ganar por 1 punto y ganó por 2 puntos, pues la encuesta está equivocada. O si dice por X o Y, está equivocada. Las encuestas no tienen por qué ser una predicción. Esa no es la función estratégica de una encuesta, sobre todo a lo interno, porque las encuestas internas decían una foto muy distinta de lo que decían las encuestas públicas. ¿Qué es lo que tener en cuenta? Casi todas las encuestas públicas, New York Times, la de Washington Post, esta y la otra, están dentro de su margen de error cuando entiendes que el margen de error es de 3 a 4 puntos. El tema es que a prácticamente todas el margen de error fue hacia Trump. ¿Y cuál fue el principal error de muchas de las encuestas públicas? El tema de sobreestimar lo que se llama la industria, los low propensity voters, los votantes 0 to 4, que son los votantes que nunca han votado en una elección anteriormente. Bien sea porque acaban de cumplir 18 años, o bien sea como se vio muchísimo el caso, sobre todo en estados como Pensilvania, donde hay muchísimas personas que tienen, no sé, 40, 50 años y nunca habían votado en una elección presidencial y decidieron hacerlo en esta elección. Tratar de recolectar data de ese tipo del electorado en una encuesta a veces puede ser muy difícil y es costoso, porque no todo el mundo recoge el teléfono y cada vez que alguien no recoge el teléfono, pues tienes que gastar más dinero llamando de nuevo o mandando más mensajes de texto. Las encuestas públicas asumen ese costo y no quieren hacer un control de esa parte del electorado y dejan que lo que se llama la industria deja que flote. Es decir, si sacamos 5% nada más en la encuesta, son los que nunca han votado, está bien. Si son 10, está bien. Muchas otras encuestadoras como nosotros y las encuestas internas de las campañas, vimos desde hace muchos meses de que estas personas de que nunca habían votado estaban siendo mayoritariamente hacia Trump. Entonces había que aumentar ese control, había que aumentar cuántos de ellos recolectamos para que sea representativo. Y es lo que terminamos viendo y Claro. a la prueba nos remitimos. ¿Qué pasó? La mayoría de estos votantes que nunca habían votado, votaron por Trump. De verdad que sí ha sido, bueno, de alguna manera muy interesante ver cómo se han ido desarrollando todos los resultados. Algunas carreras incluso se han ido confirmando. Por ejemplo, la de la Cámara de Representantes, en donde se confirma que los republicanos mantienen la mayoría. Con esto, Donald Trump ha logrado la trifecta en las elecciones generales de este 2024. Incluso los republicanos lograron también cambiar de color varios asientos que eran antes azules. ¿Cómo ves tú precisamente aquí en estas carreras? Y quiero mencionarte una. Esto en el Senado de los Estados Unidos, a mí me llamó la atención la carrera de Kari Lake en el estado de Arizona, porque veíamos algunas encuestas, Andrés, en donde a ella la daban perdiendo con Rubén Gallego por más de 10 puntos. O sea, decía, no va a 14 puntos porcentuales. Y me acuerdo que ella en algunas entrevistas decía, eso no es posible, nadie ha ganado por un margen tan grande. Ahora vemos que Rubén Gallego gana, pero gana por un margen mucho más pequeño. La pregunta aquí es, en ese tipo de encuestas, ¿son manipulables estas encuestas o de alguna manera a veces sirven para influenciar a la audiencia o al público o a los votantes? Porque sí me parece raro que se haya proyectado que iba perdiendo por 14 puntos porcentuales en alguna encuesta y al final vemos que en realidad perdió por alrededor de 2 puntos y uno se pregunta si mucha gente quizá dijo, bueno, no vale la pena votar por ella porque va a perder de todos modos. ¿Cómo lo ves tú? Fíjate, no quisiera decir que hay otras encuestadoras que carecen de escrúpulos en cuanto a la moral de poner resultados online y los manipulan, pero creo que cualquiera puede investigar cuál es el trayecto histórico de las encuestadoras y sobre todo quién las paga y cuál es la metodología detrás de ellas. Son pasos muy sencillos para saber si una encuesta es legítima o no. ¿Qué pasa? Cuando hay encuestas como en Arizona, como tú bien lo decías, hay algunas, que no voy a decir nombres, que ponían que Kari Lake estaba perdiendo por 14, por 10, perdiendo por 8, que eran encuestas locales, encuestadoras locales, muchas de ellas fundadas por que venían del lado demócrata, que tenían patrocinio de medios de comunicación demócrata, y que puedes decir o no, que más allá de que sean manipulables, que hayan manipulado totalmente el resultado, es que en la metodología, cuando lo hacen, volviendo al tema de, por ejemplo, los votantes que nunca han votado, ese tipo de encuestadoras entonces reducen el número de personas que están allí. No incluyen tantas personas que no tienen estudios universitarios, que son mayoritariamente de Trump. No incluyen tantas personas que son jóvenes que en su mayoría, sobre todo en la frontera, votaron por Trump. Cuando empiezas a hacer pequeños cambios en la metodología de recolección, terminas manipulando en general los resultados de una elección.
pero te puedes decir, bueno, no manipulamos los resultados, sino que nos equivocamos en la recolección y en la metodología. En el método. Claro, eso lo puedes decir después, pero si lo hiciste a propósito antes, tienes resultados como este, y como tú bien lo dices, si tú estás indeciso y estás 10, 3 días antes y tú ves, bueno, pero Carl Lake va a perder por 14 puntos, ¿para qué voy a ir a votar? Y al final del día, fíjate que no perdió, no por tantos puntos como se esperaba, pero quizás, yo soy de los que me asumo eso, quizás otro candidato hubiese tenido mejores chances, porque sabemos que Carl Lake es bastante controversial, pero Donald Trump terminó ganando el estado, a pesar que muchos decían que no, y con mejores números en Maricopa County, que es donde está Phil. Y eso precisamente se nos está terminando el tiempo, pero quiero preguntarte esto. Vimos este fenómeno del voto cruzado, porque Donald Trump gana el estado de Arizona y pierde Carrie Lake el Senado. En el caso de Texas, gana Donald Trump. Vemos que todavía gana el senador Ted Cruz la reelección. Sin embargo, Colin Allred tuvo más votos que Kamala Harris. ¿Qué nos puedes decir de eso? O sea, se ve que hubo voto cruzado en varios lados, como Texas y Arizona. Sí, todavía no tenemos exactamente la data porque faltan un par de meses para que los estados nos den el récord de quién votó y podemos ver entonces cómo realmente pasó ese voto cruzado. Pero sí, en nuestra firma nosotros hicimos la campaña de Ted Cruz y ahí hay muchas cosas que hicimos que no solamente la aplicamos en esa, sino que aplicamos en otras campañas, que habían muchos votantes que iban a votar por Trump, pero decían que preferían y conocen la trayectoria, bien sea de Ted Cruz o conocían la trayectoria de otro en Nevada y decían, bueno, quiero votar por Trump porque el sistema general en el país es de esta manera y no estoy de acuerdo, pero realmente creo que sí lo ha hecho bien Rosen en Nevada, por ejemplo, que es demócrata. Entonces quiero darle mi voto a ella, pero quiero votar por Trump en la general. Esa es la definición de un votante independiente y que no está alienado con ninguna parte del partido, que muchas campañas hicieron. Mandar outreach directamente a ellos diciéndoles, mira, tienes el permiso de Donald Trump para poder votar por el republicano, él es parte de nuestro equipo y todo esto, y se permitió ese tipo de campaña, por ejemplo, que Moreno ganara en Ohio, que Brown estuviese muy cerca de ganar Nevada, que McCormick ganara en Pensilvania, pero lamentablemente en estados como Arizona no funcionó. Pero sí, una vez que tengamos eso, vamos a ver casos en Texas, que lo vimos internamente, en el sentido de que hay personas que realmente no les gustaba Kamala para nada, pero les gustaba mucho Colin Allred, porque es un tipo local de Dallas, que sabían muy bien quién era, y votaron por él, pero no por Kamala, sino que votaron por Donald Trump. Así Sobre es. todo en los condados de la frontera, como Stark County, que Donald Trump terminó ganando, cambiando el voto por 70 puntos a su favor. Así es, como nunca antes, un apoyo latino como nunca antes se había visto. Muy interesantes datos. Andrés Guilarte, como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Gracias de verdad. Muchas gracias, un abrazo. Igualmente. Y mire, una de las promesas de Donald Trump durante la campaña fue recortar la burocracia y el gasto estatal, pues el presidente electo ya decidió que habrá un departamento de eficiencia gubernamental encargado de asesorarlo a este respecto. Vamos con Vanessa Vallejo, quien nos cuenta lo que se sabe hasta este momento sobre esta idea del presidente Trump que causa tanta curiosidad. Vanessa. El presidente electo Donald Trump ha escogido a dos de los hombres más millonarios y más inteligentes de este país para estar a la cabeza de lo que ha llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental. Por supuesto, estamos hablando de Elon Musk y de Vivek Ramaswamy. El objetivo de este Departamento de Eficiencia Gubernamental será cortar el exceso de regulación, cortar los gastos que no son justificados y reestructurar agencias federales. Elon Musk ha dicho que el dinero de los americanos está siendo gastado y que el Departamento de Eficiencia Gubernamental va a arreglar eso. También ha dicho lo siguiente: hay tantas agencias de las que la gente nunca ha escuchado hablar y que tienen áreas de responsabilidad que se cruzan. Mientras tanto, Vivek Ramaswamy ha hablado fuertemente sobre cómo la burocracia se ha tomado el gobierno de los Estados Unidos. Escuchémoslo hablando acerca de lo que va a hacer este Departamento de Eficiencia Gubernamental respecto a la burocracia. We want to go in and slash and burn that bureaucracy to help Americans, stimulate the economy, and to restore self-governance again, Sean. The people we elect to run the government, they're not even the ones who run the government anymore. It's these unelected bureaucrats. Republican politicians have talked about fixing this for a long time, not with a lot of progress. Bueno, pues hay que aclarar que este no es propiamente un departamento gubernamental, ya que para crear un nuevo departamento gubernamental habría que contar con la aprobación del Congreso. Por eso todavía hay muchas dudas acerca de cómo se pueden llevar a cabo estos recortes de gasto estatal.
Sin embargo, para muchos, el solo hecho de que el presidente electo esté contando con dos de las mentes más inteligentes, de los mejores empresarios de este país, para asesorarlo en cómo recortar el gasto estatal, ya es una ganancia no solo para esta próxima administración, sino para todos los americanos. Gracias, Vanessa. Por otra parte, como le informamos, el presidente electo Donald Trump nombró al exdirector nacional de inteligencia, John Ratcliffe, como el próximo director de la CIA. Vos tuvo la oportunidad de platicar con él tras los ataques de Hamas a Israel y dentro de esa conversación le pedimos su punto de vista sobre los avances de países enemigos de los Estados Unidos en México y América Latina. Escuchemos parte de lo que nos dijo. What they should be doing is what they should have done from the beginning is continue to follow the policies of the prior administration, which were so successful and worked so successfully in protecting our southern border, but also in improving our relationships with Mexico and with Latin American and even South American countries. And, you know, when there's a void in leadership or a vacuum in leadership, that's where evil comes in. And you're correct. Both Russia and China have taken advantage of the fact that there has not been strong leadership and support of the United States for Mexico, our Latin American partners and allies, and those in South America. And, you know, and you've seen China and Russia take advantage of that. Ratcliffe sirvió también en el Congreso durante más de 5 años como representante de los Estados Unidos por el 4º Distrito Congresional de Texas y fue parte de los comités de inteligencia y judicial de la Cámara de Representantes y como presidente de ciberseguridad en el Comité de Seguridad Nacional. Y mire, en otras cosas, la Agencia de Protección Ambiental del presidente Biden finalizó el martes una nueva norma que impone nuevos impuestos a las emisiones del metano del sector del petróleo y del gas. El nuevo impuesto nació de la amplia legislación climática de Biden aprobada por el Congreso, conocida como la Ley de Reducción de la Inflación, que incluía una disposición sobre el cargo por emisiones de residuos. Aunque el cargo de emisiones de residuos fue ordenado por el Congreso, la administración Biden tenía discreción sobre cuán severamente lo restringía. El representante republicano de Carolina del Norte, Greg Murphy, dijo que atacar a la industria del petróleo y el gas con este último impuesto servirá para elevar los costos y evitar la inversión. Afortunadamente, esta locura terminará en enero, dijo Murphy. Así nos vamos a una pausa comercial. El gobierno de México reacciona con molestia a nuevas declaraciones del embajador en Estados Unidos en ese país. Le tenemos los detalles de esto y más al regreso. Pero además recuerde que ya puede ver todo nuestro contenido a través de Roku, Apple TV y Fire TV. Vaya de inmediato, ponga la palabra voz y ahí encontrará el contenido para usted. Y si no lo ha hecho, descargue el app de voz en su teléfono celular para que reciba toda la información y acceso a contenido sin censura. Quédese, ya volvemos con más de Voz News. La estrategia de seguridad impulsada por el gobierno mexicano para combatir la criminalidad no ha funcionado, dijo el embajador estadounidense en México, Ken Salazar. El diplomático dijo que López Obrador cerró la puerta a la colaboración con Estados Unidos para la seguridad, dejando de recibir unos $32 millones. Escuchemos parte de lo que dijo durante una rueda de prensa el miércoles. La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es de la prevención, hablar que no hay problema, echarle la culpa a otros, echarle la culpa a los Estados Unidos como se hace muy obviamente, eso no es lo que se requiere para llegar a la seguridad. Salazar se refirió además al problema de la corrupción en el sistema judicial mexicano y cuestionó que la reciente reforma constitucional del sector aprobada por el gobierno izquierdista realmente sea la solución. Y a propósito de esto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo hoy que la relación con Estados Unidos es de coordinación, pero no de subordinación, al responder a las críticas del embajador de este país en ese lugar. Y mire a la estrategia del gobierno de México. Escuchemos parte de lo que dijo el día de hoy la mandataria mexicana. Hay coordinación y va a seguir habiendo coordinación, porque es muy importante, porque tenemos una frontera común, entonces tiene que haber coordinación, tiene que haber diálogo de alto nivel que nos permita coordinarnos en diferentes temas,
que importan a uno y a otro país. Además somos socios comerciales, pero no subordinación. Eso no. México es un país libre, independiente, soberano. Sheinbaum, quien asumió el 1 de octubre y fue la candidata impulsada por López Obrador, sostuvo que mantendrá la misma línea, pero ordenará reforzar también las tareas de inteligencia. El jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi, advirtió el jueves que su país no negociará bajo presión o intimidación sobre su programa nuclear. Esto tras reunirse con el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi. Escuchemos los detalles en el siguiente reporte. El jefe de la Organización Iraní de Energía Atómica, Mohammad Eslami, aseguró que la República Islámica reaccionaría inmediatamente a cualquier presión extranjera. Cualquier resolución intervencionista en los asuntos nucleares de la República Islámica de Irán será respondida con contramedidas inmediatas. La visita de Grossi ocurre una semana después de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, quien durante su primer mandato impulsó una política de máxima presión contra Teherán, restableciendo las sanciones y retirando al país norteamericano del acuerdo alcanzado en 2015 entre Teherán y las grandes potencias sobre el programa nuclear iraní. La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca a partir de 2025 ha despertado temores sobre un aumento de las tensiones entre Washington y Teherán. Ante la situación que tenemos ahora, creo que podemos hacer algo al respecto. Al menos creo que el OIEA puede hacer algo al respecto, encontrando soluciones, buscando sin descanso la paz y la diplomacia. Además, Grossi insistió en que las instalaciones nucleares de Irán no deben ser atacadas días después de que el nuevo ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijese que la República Islámica está más expuesta que nunca a ataques contra sus instalaciones nucleares. El régimen de Daniel Ortega expulsó a Guatemala al obispo Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Así lo informaron este jueves opositores y medios de prensa en el exilio. Monseñor Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal desde noviembre de 2021, habría sido enviado a Guatemala el miércoles y es el tercer obispo expulsado en los últimos meses. Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, acusan a la iglesia de haber apoyado las protestas de 2018 que dejaron más de 300 muertos, según la ONU, y que ellos consideran un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. Varias organizaciones opositoras al gobierno de Ortega exigieron a la comunidad internacional atender la situación de derechos humanos en Nicaragua. Y escuche esto, 4 personas que supuestamente utilizaron un disfraz de oso para dañar sus autos de lujo en un intento de estafar a compañías de seguro fueron arrestadas el miércoles en el estado de California. Veamos los detalles de esto que es insólito en el siguiente reporte. Las sospechas surgieron cuando ingresó una solicitud por los asientos y puertas dañados de un Rolls-Royce Ghost, un exclusivo vehículo valorado en cientos de miles de dólares. Los solicitantes afirmaron que los daños habían sido causados por un oso que había entrado en el automóvil cuando estaba estacionado en Lake Arrowhead, un paradero en una zona montañosa en las afueras de Los Ángeles. Para respaldar su solicitud, presentaron fotos de los daños e imágenes de una cámara de seguridad que, según ellos, mostraban al animal dentro del vehículo. Pero la compañía sospechó y contactó a detectives que investigan fraudes. Y tras analizar el video, determinaron que el supuesto oso era en realidad una persona disfrazada. Los detectives encontraron además otras 2 solicitudes contra otras aseguradoras que también decían que un oso había dañado en el mismo lugar otros vehículos de lujo. Las 2 demandas también adjuntaban videos del mismo supuesto oso dentro de los autos. Y tras una orden de búsqueda, los detectives encontraron el disfraz en la casa de los sospechosos. En total, 4 personas fueron acusadas de fraude a las aseguradoras y conspiración para presentar las solicitudes, valoradas en más de $140,000.
Es increíble la creatividad de los delincuentes, pero bueno, ahí lo tiene usted. Oiga, antes de irnos a la pausa comercial, queremos invitarlo a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Recuerde que es muy importante que aplaste este botón de suscribirse y, por supuesto, la campanita. Así cada vez que subamos contenido nuevo para usted le llega la notificación y lo puede ver. Recuerde que aquí tenemos no solamente Voz News, sino nuestros podcasts y entrevistas exclusivas para usted. Vámonos así a una pausa comercial. Por cierto, tenemos la entrevista con Agustín Laje. Si usted se va a lo que es el inicio de esta página, la va a encontrar de primero. Aquí está. Si no la ha visto, se la recomiendo. Sobre globalismo, Agustín Laje en nuestro canal de YouTube. Vámonos ahora sí a la pausa comercial. Recuerde que ya vienen nuestros analistas para analizar los temas que hacen titulares hoy. Quédese. El presidente electo Donald Trump ya comenzó a estructurar lo que podría ser su nuevo gabinete. Muchos destacan la sangre nueva que ha traído en sus nominaciones. Sin embargo, hay una que no ha sido tan bien recibida, incluso dentro del Partido Republicano. Nos referimos a quien podría ser el nuevo fiscal general del país, Matt Gaetz. Para platicar de ello, el día de hoy le damos la bienvenida a nuestros analistas: Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz; Vanessa Vallejo, analista político de Voz; y Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz. Y es que ayer tocamos este tema brevemente, se nos terminó el tiempo y no tuvimos tiempo de hablar de ello. ¿Qué les parece la nominación de Gaetz? Y bueno, creo que una de las cosas que hay que decir es que él estaba siendo sujeto de una investigación en el Comité de Ética del Congreso por supuesta mala conducta sexual, presunto uso de drogas ilícitas y algunas cosas más. La pregunta es, ¿podría ser esto suficiente para que no sea aprobado su caso? Y quien guste comenzar. A ver, no creo que sea solamente eso el problema con Gaetz, ¿no? Ayer varios outlets, varios medios como Axios, Políticos, CBS, obviamente todos a los que les gusta un poco sobredimensionar estas crisis dentro del Partido Republicano, reportaron que en efecto el tema de Gaetz ha generado incomodidad dentro de muchos compañeros en la Cámara y en el Senado. Es una de las probablemente nominaciones más difíciles de pasar. Gaetz creo que forma parte de la intención de limpiar el Departamento de Justicia, un poco un mensaje también para el establishment y lo que han llamado el pantano de Washington, D.C., pero efectivamente, creo que es una nominación muy controvertida, es una nominación muy arrojada y que es la que va a costar más pasar. De hecho, CBS reportaba más temprano hoy que aparentemente 10 senadores republicanos están considerando no apoyar a Gaetz. Eso haría inviable completamente su nominación. ¿Cómo lo ven? Yo estoy de acuerdo, yo entiendo el nombramiento, o sea, la selección de Trump se debe a que Gaetz ha sido una figura muy importante en señalar continuamente cómo el Departamento de Justicia y el FBI ha sido politizado, cómo han estado persiguiendo a la oposición política, no solo a Trump, radicando cargos traídos por los pelos, pero también a activistas pro vida, a padres que están preocupados por lo que se le enseña a sus hijos y van a las reuniones de las juntas escolares. Hay mucha preocupación y creo que él ha sido consistente en señalar esa politización y la intención de nombrarlo es que llegue al Departamento de Justicia para sanear el departamento, sanear esta agencia tan importante de manera que sea objetiva. Obviamente es una figura controvertible. Él se ganó muchos enemigos en la Cámara precisamente con la delegación republicana, con sus compañeros republicanos, porque él fue el que dirigió el esfuerzo para tumbar a Kevin McCarthy como Speaker de la Cámara. También hay como tú mencionaste, están esas alegaciones que se han hecho, que han sido investigadas por el Comité de Ética. Se dio una investigación federal también sobre su conducta, pero nunca se le radicó cargo, ¿verdad? En nuestro sistema uno es inocente hasta probado culpable, pero obviamente esas alegaciones se van a dilucidar durante su proceso de confirmación y hay que ver de qué se trata, hay que ver qué evidencia
se ha presentado en su contra. Los demócratas indudablemente se van a enfocar en eso. Pero que no quede duda que gran parte de la oposición a él también se debe del establishment, de esta casta dirigente que no quieren una persona que vaya a sanear el sistema y asegurarse que el Departamento de Justicia actúe objetivamente. Vanessa. Nos quedas tú, Vanessa. Pues el presidente no personalmente, pero sí su vocera, Caroline Leavitt, ha dicho que lo que quiere el presidente es mostrar precisamente que Matt Gaetz, como él, han sido una víctima de este sistema de justicia y que le va a entregar a esa víctima del sistema de justicia, pues la labor de que como víctima además, pues pueda luchar contra esa corrupción dentro del sistema de justicia. Ahora es que yo no sé qué tipo de estrategia puede hacer esta porque tal vez uno podría decir que hubiera sido una mejor elección escoger a alguien menos polémico, a alguien que no tenga tantos puntos para atacar, a alguien que es que no solo es polémico por sus investigaciones, sino que dentro del Partido Republicano hay mucha gente que no lo quiere. A mí particularmente me parece que su estilo es muy complicado. El estilo, por ejemplo, de sacar al speaker de su partido, consiguiendo votos demócratas y con la ayuda de los demócratas, a mí no me parece una ventaja, sino que me parece algo de muy mal gusto. Pero al parecer el presidente, según lo que le escuchaba hoy a su vocera, le parece que es una ventaja que Gaetz tenga tan buenos amigos dentro del Partido Demócrata. Entonces, pues no sé, yo creo que habría que recordarle a la gente que si no le han radicado cargos, pues todavía es inocente, pero yo entiendo la frustración y los señalamientos y no sé si esto sea o no una buena estrategia. Hay algo que sí me gustaría puntualizar y es que efectivamente Gaetz, como otras nominaciones, creo yo, tienen un mensaje más político que burocrático o quizás racional, en el sentido de que no son simplemente nominaciones o designaciones para cumplir un trabajo, sino además para sentar una posición política. El problema de Gaetz es que no solamente está sentando una posición política, porque no estamos hablando de cualquier cargo. Estamos hablando de fiscal general, de la persona que va a dirigir y que va a coordinar a la justicia de este país, y eso tiene un riesgo, y tiene un riesgo cuando está en manos de alguien que no pudiera ser apto para el cargo. Y honestamente yo siento que más allá de las credenciales de lealtad o dogmáticas, de pensamientos que pueda tener Gaetz, yo no considero que cuenta no solamente con los créditos para ser la persona adecuada para manejar el Departamento de Justicia, sino además hay una labor que debe tener Trump como prioridad en los próximos 4 años con respecto al Departamento de Justicia, y es volverla un ente completamente autónomo, un ente independiente e imparcial, que es precisamente quitarle de encima el bias, el sesgo al que hoy está sometido. Y no siento que Matt Gaetz sea la persona para llevarlo a volverlo un ente independiente, autónomo, sino que más bien da la sensación de que pudiera convertirlo en un ente politizado, pero del lado de Trump. Y eso no creo que sea lo correcto. Bueno, es ciertamente el hecho de que él no haya sido fiscal en el pasado, pues es algo que van a señalar sus oponentes, ¿verdad? Por lo general, a quien nombran como fiscal general es una persona que ha sido fiscal, que tiene bastante experiencia, pero yo creo que son tiempos diferentes. Es similar a la nominación al Departamento de Defensa. Quizás son personas que no cuentan con esa experiencia, pero sí son personas muy capaces, que tienen las ideas claras de qué es lo que se debe hacer. En este caso, pues asegurarse de que los oficiales del Departamento de Justicia no se dejen de llevar por ideología y se enfoquen solamente en procesar criminalmente a sus oponentes. Entonces yo creo que él tiene esa capacidad. Mira, Merrick Garland fue un secretario de Justicia parcializado, politizado, y él tenía una experiencia notable, ¿verdad? Como juez, como fiscal, pero aún así tuvo un departamento sumamente politizado. Entonces yo creo que la experiencia es un factor, pero no lo es todo, y estamos viviendo tiempos no convencionales y necesitamos candidatos no convencionales.
Bueno, y eso lo veremos, la verdad que sí, es definitivamente, y por eso estamos hablando de esa nominación en particular, definitivamente yo creo que hasta el momento ha sido la más polémica y habrá que ver, ¿no? Finalmente tiene que ser confirmado, habrá que ver si logra tener los votos necesarios por parte del Senado para ser ratificado en ese cargo. Y si lo es, habrá que ver también cómo maneja precisamente esa labor tan importante en como liderar el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Nos comimos demasiado tiempo, vámonos al segundo tema que también es sumamente importante porque gobernadores y alcaldes demócratas están prometiendo una resistencia masiva contra la aplicación de las políticas migratorias de Donald Trump. Ahora, la pregunta es, ¿no son estos estados y ciudades los principales afectados por la actual política migratoria? Escuchábamos por ahí, por ejemplo, al gobernador de Illinois. Sabemos que este estado se vio muy impactado por la inmigración ilegal, la ciudad de Chicago en particular. ¿Qué opinan ustedes de esta postura que están teniendo ya públicamente incluso y abiertamente estos gobernantes demócratas? Yo creo que asusta, o sea, demuestra su compromiso ideológico en adelantar su agenda de izquierda y no pensar en los ciudadanos de sus respectivos estados o ciudades, ¿verdad? Algunos de estos gobernadores ya han hablado y yo creo que ya lo han formalizado, la creación de una especie de coalición para coordinar, para resistir los esfuerzos de la administración Trump para deportar a inmigrantes ilegales. Pero es preocupante porque lo que ha dicho el presidente Trump y lo que dijo Tom Homan recientemente es que se van a enfocar principalmente en inmigrantes ilegales que están involucrados en actividad delictiva, o sea, en criminales. Entonces, ¿qué están diciendo ellos? ¿Que ellos van a obstaculizar la labor del gobierno federal para deportar criminales? O sea, ellos no están pensando en la seguridad de los ciudadanos de sus estados. Es verdaderamente increíble. De todas maneras, esto es una responsabilidad federal, aun si ellos obstaculizan de alguna manera al gobierno federal. Lo que ha dicho Homan es que van a utilizar entonces más recursos, enviar más agentes federales a esos estados para hacer cumplir la ley. Pero ellos van a tener, estos gobernadores y alcaldes van a tener que mirarle a la cara a sus respectivos ciudadanos y explicarles por qué obstaculizan la labor del gobierno federal para remover a criminales y también a personas que, aunque no sean criminales, pero que están utilizando recursos de los ciudadanos de esas ciudades, de esos estados, y que en muchos casos le están quitando empleo a ciudadanos de esos estados. Vanessa, Orlando, ¿cómo lo ven? Yo creo que lo más preocupante es eso de los criminales, porque hemos visto incluso declaraciones abiertas de cómo sucede en ciertas ciudades o cómo se están preparando en ciertas ciudades para, por ejemplo, no avisar a las autoridades que hay migrantes que están detenidos o para incluso no detenerlos para que luego no sean deportados. O sea, esto uno no entiende la lógica. Es decir, si a mí alguien me dice, bueno, estoy en contra de que en un lugar donde la gente está trabajando vayan a buscar y que pongan a los policías a perseguir a gente que está, no sé, recogiendo tomates, yo eso lo puedo entender, no como política, pero lo puedo entender de que alguien se ponga en esa posición. Pero si alguien a mí me dice que es que van a defender a los delincuentes de que sean deportados, es que yo no le encuentro ninguna explicación a eso. Y creo que todos deberíamos estar de acuerdo en que precisamente los delincuentes, todos deberían colaborar en que esas personas sean deportadas. Orlando. De acuerdo. Esto les va a salir caro porque ellos creen que están y tienen el deber de satisfacer a sus bases y que de esa manera pueden garantizar el control que han tenido sobre estas ciudades. Pero la realidad termina imponiéndose. Por más que tú quieras ser coherente y elocuente con tus posturas ideológicas y tratar de negar la realidad y apegarte un poco a lo teórico, al final del día, pues si hay delincuencia, te van a robar yendo a tu casa, así como si hay una mala economía, te va a afectar yendo a comprar al supermercado. Y esto es lo que le va a pasar a la gente. La gente no vota realmente por ideología, vota por lo que le sucede en su vida a día, en su día saliendo a comer, saliendo a dar un paseo con su perro o lo que sea. Y es ahí realmente donde la ideología queda completamente neutralizada por la verdad.
Esto es una negación absoluta de los hechos y les va a salir muy caro, les va a explotar en la cara a todas estas administraciones. Fíjate que... Yo sí quisiera responder rápidamente a algo que dijo Vanessa. Sí. La realidad es que aunque la prioridad son los criminales, después sí es posible que traten de detener a las personas que han entrado recientemente, aunque no tengan récord criminal, ¿verdad? Y eso se entiende, ¿verdad? Porque han entrado masivamente al país y están teniendo un impacto económico y social serio. Y el propio Homan, que ha sido designado SAR de la frontera, ha dicho que es posible que tengan que expandir las redadas en lugares de empleo, lugares de trabajo. Eso es una posibilidad, pero eso es algo que se va a tener que hacer considerando la cantidad enorme de personas que han entrado ilegalmente al país. Es que yo creo que definitivamente, y comprendo todo lo que estamos comentando, pero definitivamente esta administración le hizo muchísimo daño a la gente, incluso a la gente de bien, que entró hace muchos años a trabajar y que ha contribuido a este país, porque al dejar la frontera sin control, lo único que hicieron es dejar la posibilidad de un alivio migratorio enterrado prácticamente en este momento debido a la crisis reciente que se vivió. Y quiero nada más mencionar antes de irnos a la pausa rápidamente, me impresionó ver una entrevista de un señor indocumentado al cual estaba entrevistando CNN, y él dijo que él era indocumentado, pero que él quería que ganara Trump. Y la reportera le dice, y él tiene niños americanos, y la reportera le dice, oiga, pero usted, y si usted se ve deportado, si lo deportan, ¿se arrepentiría de haber querido que ganara Trump? Y él le dice, no me arrepentiría porque quiero lo mejor para mis hijos, porque quiero un futuro mejor para mis hijos. Eso se me hizo demasiado fuerte y creo que retoma un poco lo que decía Orlando, que la gente no solamente vota por inmigración, sino por todo lo que estaba pasando en este país, la inseguridad, la economía. Entonces, qué fuerte escuchar a un papá indocumentado de niños norteamericanos decir, aún si me deportan, yo creo que esa era la mejor opción para el país y quiero un país mejor para ellos. Con esto nos vamos a la pausa. Quédese que aún volvemos con mucho más de Voz Nos. La campaña de Kamala Harris terminó la carrera por la Casa Blanca con una deuda de al menos $20 millones. Esto a pesar de haber recaudado más de $1,000 millones para su campaña. Regresamos con nuestros analistas para hablar de ello y quiero que prestemos atención a estas cifras. Y miren, es que Harris recaudó $1,003 millones, pero gastó $1,370 millones, de los cuales $582 millones se le fue en el salario de la gente de su equipo. Por otra parte, el republicano recaudó un total de $381.54 millones y gastó $345.42 millones y solo gastó $10.4 millones en salarios. De verdad, me parece increíble la manera en la que utilizaron estos fondos. No es inusual que una campaña cargue deudas. Lo que sí es muy inusual son los enfrentamientos explosivos dentro y alrededor del universo que hemos visto de Kamala Harris, sobre todo con estas cifras tan grandes. ¿Qué les parece? Insólito. Bueno. Si yo fuera donante demócrata, estuviera muy molesto, muy molesto. Bueno, es que son gastos excesivos y si hubiera ganado por lo menos un estado péndulo, pero no ganó ninguno. O sea, perdió incluso el voto popular. O sea, estoy de acuerdo, los donantes demócratas tienen que estar muy molestos. Pero eso es lo que pasa con las campañas tradicionales. Gastan muchísimo dinero, sobre todo en consultores, que cobran muchísimo dinero. Salió a la luz pública que para montar esa entrevista con Oprah Winfrey gastaron $1 millón. O sea, son cantidades absurdas. Obviamente la campaña de Trump fue mucho más costo eficiente, consiguiendo prensa gratis y obviamente fue muy efectiva. Bueno, sí, adelante, Vanessa. Yo creo que la pregunta más importante acá es quién se gasta $1,000 millones y no gana ni un solo estado péndulo. Y pierde casi que en todos los grupos poblacionales. No ganó casi absolutamente nada a pesar de todo eso. Ahora, cuando uno revisa algunos de los gastos, es que yo creo que la desconexión no era solo en materia económica, sino también en materia de comunicación.
Es decir, 1 millón para Oprah, que ojo, Oprah dijo que ese dinero no fue a ella, que eso era para el escenario, que para la producción, que no sé qué, y eso lo hace aún peor, que hacen gastando 1 millón en producción. Luego, por ejemplo, no hay una cifra exacta, pero 6 cifras para construir el set de Call Her Daddy, que es ese podcast de esta mujer. O sea, todo ese dinero, pero cuando Joe Rogan la invita a una entrevista, ella dice que no, ahí no tenía que pagar nada, pero no fue porque evidentemente no tenía que decir, no tenía cómo enfrentar las preguntas que le iban a hacer. Entonces, esto fue un derroche de dinero porque ella creyó que los americanos eran tontos y que con poner a un montón de figuras carísimas, la gente iba a votar por ella. Entonces, súper desconectados también su equipo. O sea, yo no sé a quién normal y bien de la cabeza se le ocurre pagar todo ese dinero por este tipo de influencers y de gente que yo creo que es evidente que no iba a hacer cambiar al votante normal. Y ese es uno de los puntos, porque la prensa de izquierda era lo que más celebraba cada que salía una nueva estrella, supuestamente apoyando a Kamala Harris, una nueva banda de rock, un nuevo artista popular. Todo el mundo decía, wow, y ahora sabemos que yo creo que la mayoría de ellos, si no es que todos, realmente fueron pagados. Casi a todo el mundo se le pagó por ir a dar unas palabras en sus rallies, por aprenderse declaraciones. Hubo por ahí, no sé si fue Cardi B, que literalmente estaba leyendo su declaración de apoyo en el escenario a Kamala Harris. Y veíamos también muchos influencers a través de las redes sociales, y ahí es donde a mí también me llama mucho la atención, porque influencers que de alguna manera se han ganado el cariño, la confianza de la gente, en este caso de los hispanos, por ejemplo, que hicieron una campaña durísima de apoyo a Kamala Harris. Y seguramente muchos de ellos es porque realmente les estaban pagando y no porque estuvieran buscando los mejores intereses de los hispanos. No sé cómo lo vean. Ahí se ve la diferencia de cuando una campaña es dirigida por un empresario y la otra es por un burócrata que ha hecho su vida precisamente del dinero de los contribuyentes. A uno le importa y uno sabe cómo debe gastar el dinero y lo importante de reducir los costos, y la otra cree que tiene a disposición todo el dinero del mundo y puede utilizarlo como sea, incluso excediéndose de lo recaudado. Yo recuerdo, no recuerdo exactamente dónde lo leí, pero sé que Trump, por ejemplo, la práctica de ir a podcast en vez de a prensa tradicional, o predominar la participación en podcast, independientemente de cuál sea, si era de deportes o era de negocios, o podcast que quizás eran subidos de tono o lo que sea, o aunque fueran muy pequeños. Esa práctica fue consejo de Barron Trump, el hijo de Trump. Ahí no tuvo que gastar un solo dólar, y fíjate lo eficiente que fue. Entonces ahí te das cuenta de cuando tienes una campaña realmente con gente que entiende el mundo hoy por hoy, que entiende lo que quieren la mayoría de los americanos, y por el otro lado cuando montas una campaña sobre las creencias de las élites, que están completamente desconectadas, que creen que no, aquí acordamos una entrevista con Oprah o acordamos algo en CBS y esto ya tenemos a la gente. No funciona así. Mira, yo creo que esto es la mejor prueba de lo que nos salvamos. O sea, ahora la gente sí de verdad debe agradecer de lo que nos salvamos, porque la principal preocupación es la economía. Imagínense una persona que no puede manejar un presupuesto de campaña, si va a ser capaz de arreglar la economía de todos nosotros de esa manera, con todo ese derroche que vimos. Es increíble. Alfonso. No, sencillamente estoy de acuerdo con lo que dijo Orlando. O sea, la campaña de Trump era mucho más pequeña, él empleó muchas menos personas, pero era más costo efectiva. Ellos supieron cómo llegarle a la gente de una manera innovadora. Pero al otro punto que hizo Vanessa, que es muy importante, el tema del mensaje. Uno puede tener muchísimo dinero, pero si es el mensaje incorrecto, si uno no tiene las ideas correctas, no va a poder prevalecer. Y eso es un punto muy importante. Trump ganó la batalla de ideas. Ella podía tener mucho más dinero, y hay que reconocer que eso fue lo mismo que él hizo en el 2016. En el 2016 él gastó mucho menos que Hillary Clinton. Hillary Clinton, yo creo que en el 2016 recaudó más de 2 mil millones de dólares, y aún así perdió las elecciones. Trump sabe cómo utilizar el dinero mucho mejor. Bueno, ahí vimos el resultado, y lo increíble es que la campaña de Kamala Harris sigue pidiendo dinero, seguramente para pagar algunas de los millones de dólares que deben. Vámonos al siguiente tema. Miren, medios europeos como The Guardian en Gran Bretaña y Vanguardia en España, además de otros, anunciaron que van a dejar de publicar en la plataforma de X. ¿Qué opinan de esta decisión? Comienzo contigo, Vanessa.
No sé, en Latinoamérica a veces decimos como, pues usted se lo pierde. Yo creo que esta es la frase que hay que decirle a esta gente. O sea, nosotros no perdemos nada. Es decir, si alguien quiere ver esos medios, pues va y se mete a la página. Son ellos los que necesitan estar en Twitter, que se ha convertido, por ejemplo, en la primera aplicación cuando la gente quiere ver noticias. Si ellos se quieren salir de la aplicación más preferida para ver noticias, pues es su problema. Yo creo que ahora es evidente que la gente ya en vez de estar viendo la televisión como lo hacía antes, pues va y se informa por los podcasters o se informa por lo que pasa en X. Entonces, pues ellos verán si eso es lo que quieren hacer. Y es que miren, para que darles un poquito de contexto, esto es debido a que Elon Musk, que es el dueño de esta plataforma, Elon Musk, ustedes saben que apoyó a Donald Trump y ahora va a ser parte de este departamento de eficiencia en el gobierno. De hecho, esta presentadora diciendo que bueno, que ella desde hace mucho lo quería borrar y pues que la iba a borrar de alguna manera para no apoyar esta plataforma que es de Elon Musk, cuando sabemos que ahora ha tenido más que nunca actividad, como lo dice Vanessa, más que nunca las personas están utilizando X. Y yo me pregunto, ¿dejaron de utilizar Facebook cuando Mark Zuckerberg reconoció que había suprimido intencionalmente información de los estadounidenses a petición de la administración actual? No. Entonces, es increíble, la verdad, lo que están haciendo. Pero es una auténtica idiotez, porque en el caso de Joy Reid de MSNBC, que es la que aparece ahí cerrando su cuenta, en los últimos informes de ratings parece que MSNBC ha perdido una gran parte de su audiencia en estas últimas semanas, o sea que eso no le conviene. Están perdiendo una audiencia y es una tontería, pero lo que demuestra es la ideologización de la prensa, ¿no? Van a dejar de tener acceso a esta audiencia enorme sencillamente porque no les gusta el dueño. Pero si vemos X, si pudiéramos decir que es una plataforma realmente ideologizada, que tiene una parcialidad, pero claro que no, en X cualquiera puede opinar, no hay ningún tipo de censura, o sea que realmente no tiene sentido. Así es, me parece que Don Lemon por ahí anunció también que dejaba X. ¿Quién falta de opinar sobre esto? Orlando, ¿no? Sí, Don Lemon también. Mira, esto no les va a durar, nuevamente por lo que dice Alfonso. Ellos, además, toda esta gente del mundo de los medios, del espectáculo, de la audiencia, ellos dependen de la audiencia. Y la audiencia hoy, como demuestran precisamente los ratings, no está en la televisión tradicional, no se está yendo al legacy media, ¿no? a los medios tradicionales. Lo contrario, está surgiendo en plataformas como X, y particularmente X se ha convertido en la primera plataforma a la que la gente busca para informarse en prácticamente todo el mundo. Entonces, esto es como luchar contra la corriente. Esto me recuerda, por ejemplo, a las huelgas de taxistas porque la gente está usando Uber, ¿no? Es un poco como ir en contra del mercado y de la realidad. Pero esto no les va a durar porque hay gente que no puede aislarse porque si no, dejan de comer. Entonces lo vamos a volver a ver en X en unos días, aunque sea lamentable. Sí, bueno, de verdad no se ve que vaya a perder fuerza esta plataforma de ninguna manera y yo creo que está ahí para quedarse. Aprovecho para decir que hace más de 2 años yo perdí acceso a mi cuenta original de Twitter. Ya no, Karina Yapor oficial ya no es mi cuenta, está bloqueada, no puedo entrar aunque la vea ahí, así que no me siga en esa, sígame en @YaporKarina, primero el apellido y después el nombre. Bueno, así llegamos al final del noticiero del día de hoy. Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo, Orlando Avendaño, como siempre un gustazo discutir con ustedes y escuchar sus opiniones sobre los temas que nos impactan a todos, algunos escabrosos, algunos menos escabrosos, pero gracias de verdad. Y por supuesto, gracias a usted por su confianza, su preferencia. Qué bueno que nos ve a través de Voz News. Queremos recordarle todas nuestras plataformas sociales que aquí están en pantalla. Vaya, síganos y suscríbase en nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Ahí encuentra nuestros podcasts. Ahí puede escuchar a Orlando Avendaño, Vanessa Vallejo, a Alfonso Aguilar, a Raymond Azar, La Brújula, grandes programas para usted. Aplaste la campanita para que cada vez que suba un video nuevo le llegue la notificación. Oiga, que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.